Después de 2 años, Silo ha vuelto con su tercera temporada y estos 2 episodios nos han dejado claro que el misterio no es solamente qué ocurrió afuera, sino también quién ha estado controlando la verdad desde el principio. Amigos, bienvenidos, yo soy Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy, y qué emoción estar comenzando esta nueva serie de videos donde hablaremos sobre la tercera temporada de Silo y todas las pistas que nos van dejando cada uno de los episodios. Pero ahora sí, empecemos con lo más importante, ¿qué está pasando con Juliet? Lo primero que descubrimos es que han pasado aproximadamente 3 meses desde que Juliet regresó del siglo XVII. Después de las quemaduras que sufrió al final de la temporada pasada, despertó convertida en toda una heroína para los habitantes del Silo e incluso ahora ocupa el cargo de la alcaldesa. Lo que es extremadamente curioso porque sabemos que Juliet nunca quiso ocupar ese lugar. O sea, después de 2 temporadas de verla desconfiando del poder, ahora ocupa el puesto de la máxima autoridad del Silo. Y aunque ella todavía no comprende del todo porque es vista como una heroína, básicamente es porque logró salir del Silo y regresar justo en el momento en que se estaba llevando a cabo una rebelión. Su regreso evitó que la historia se repitiera y que el siglo XVIII terminara prácticamente como el siglo XVII, donde todos murieron. Así que Juliet viene siendo como un símbolo de esperanza para todos. Sin embargo, desde el inicio de la temporada nos damos cuenta que algo no está bien del todo, y es que Juliet apenas y recuerda quién es. No se reconoce en el espejo, no recuerda a muchas de las personas más importantes de su vida, olvidó conversaciones importantes y siente que las decisiones que tomó en el pasado fueron hechas por alguien completamente distinto. Obviamente nosotros conocemos a Juliet como una persona fuerte, independiente, rebelde y bastante inteligente. De hecho, la misma Marta se lo recuerda en el segundo episodio, pero la Juliet que vemos ahora se siente desconectada de esa versión de sí misma porque su personalidad cambió por completo. Ahora la vemos mucho más fría, distante, siguiendo protocolos al pie de la letra y muy corporativa ella. Alguien que no es quien vimos en las temporadas pasadas. De hecho, esa es una de las razones por la que Shirley está tan dolida con ella. Recordemos que Shirley pasó 10 días afuera del hospital mientras Juliet se estaba recuperando y apenas Juliet tuvo su primera aparición pública, pues no la reconoció para nada. Así que desde entonces Shirley se ha distanciado porque para ella la persona que volvió no es la misma. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y aquí hay un detalle interesante porque aunque Juliet casi no recuerda nada, constantemente tiene la sensación de que olvidó algo importante, como si todavía tiene una misión que hacer. Y de esa misión vamos a hablar casi al final de este video. Aún así, de vez en cuando empieza a recuperar pequeños fragmentos de su memoria. Son recuerdos muy breves que parecen activarse cuando alguien le cuenta algo de su pasado o cuando entra en contacto con objetos importantes de su vida. Es en este momento cuando llega una de las revelaciones más importantes de estos 2 primeros episodios, y es que hasta ahora pensábamos que Bernard era quien controlaba absolutamente todo dentro del Silo. Sin embargo, poco a poco descubrimos que él nunca fue la autoridad mayor y que simplemente estaba siguiendo órdenes de alguien o algo más. Ahora vemos que Camille sigue reuniéndose en secreto con una inteligencia artificial que parece ser la verdadera encargada de supervisar todo lo que ocurre dentro del Silo, ya que esta máquina es la que le da instrucciones, la que está monitoreando constantemente a Juliet y también la que decide cuáles son los siguientes pasos de tratamiento al que la están sometiendo. Por supuesto que gracias a estas conversaciones también entendemos que la pérdida de memoria de Juliet no fue gracias a las quemaduras que sufrió al llegar, sino que Camille lleva meses administrándole un medicamento diseñado para borrar o suprimir sus recuerdos, mientras al mismo tiempo intenta reemplazar sus recuerdos por una historia que le permita aceptar esta nueva versión de su realidad. Es por eso que la máquina se preocupa cuando Juliet le miente a Camille sobre la nota que encontró escondida, porque para que todo este tratamiento funcione, Camille necesita convertirse en la persona en la que Juliet más confía. Es prácticamente quien debe ayudarla a reconstruir una historia que termina aceptando como verdadera, pero cuando Juliet le empieza a esconder cosas, eso significa que ya no está creyendo al 100% todo lo que le están contando. Además, cuando descubren que Juliet ya no está tomando las pastillas, la inteligencia artificial toma la decisión de administrar el compuesto directamente al suministro de agua del Silo bajo la excusa que es vitamina D. Todo con el fin de borrarle o controlar la memoria de todos los habitantes para evitar que haya otra rebelión. Ahora bien, tengo otra pregunta, y es que ¿acaso Camille y Sims van a tener otra fuente de agua que no esté contaminada con esta vitamina D? Porque si no, ellos también se van a ver afectados. Eso tiene sentido. Mientras tanto, descubrimos que la resistencia dentro del Silo aún sigue viva y a manos de Patrick Kennedy. Y para ellos, aunque Juliet no recuerde nada, ella sigue siendo la pieza clave o la esperanza, porque fue la única persona que salió del Silo
silo, sobrevivió y regresó con respuestas. Por eso continúan dejando mensajes por todo el silo diciendo que viven dentro de una mentira e incluso muestran el paisaje verde que vimos en la primera temporada cuando Juliet encontró aquel video escondido en el disco duro. Ahora, en todo este tema hay un malentendido y es porque los de la Resistencia interpretan el regreso de Juliet de una forma muy distinta y como no es. ¿Cómo dices que dijiste? Porque para ellos, ella salió, vio un mundo exterior seguro y volvió diciendo que no lo era. Por eso creen que está ocultando información sin saber realmente que Juliet descubrió que esa imagen del exterior era una mentira diseñada para engañar a quienes salían a limpiar y que el exterior realmente sigue siendo un lugar peligroso. Igual uno de los momentos más importantes de esta trama ocurre cuando le muestran a Juliet el casco que ella trajo del siglo XVII. Detalle que hace que empiece a recuperar pequeños fragmentos de su memoria y empiece a recordar poco a poco todo lo que vivió en el siglo XVII. Por otra parte, también descubrimos cómo es que Kennedy y su grupo se han estado escondiendo todo este tiempo y es por medio de túneles secretos que les permiten moverse sin ser encontrados por la seguridad del silo. Pero ahora hablemos de la otra línea temporal que la serie nos ha estado mostrando y que poco a poco conecta con todo lo que estamos viendo dentro del siglo XVIII, especialmente con lo que le está pasando a Juliet. Yo sé que al final de la temporada 2 muchos nos quedamos con bastantes preguntas sobre esta historia porque la serie estaba empezando a mostrarnos eventos que ocurrieron mucho antes de la creación de los silos. Y es que en esta parte conocemos a Daniel King, un congresista, y a su hermana Charlotte, una piloto de la Marina. Para entender qué está pasando tenemos que retroceder un poco. En ese momento Estados Unidos está atravesando una crisis después de un supuesto ataque de una bomba sucia que el gobierno atribuye a Irán. Como respuesta, este se prepara para una operación militar y Charlotte forma parte de esa misión. Sin embargo, desde el inicio queda claro que algo no está bien porque Charlotte le pide a Daniel que intente entrar al comité encargado de investigar el conflicto con Irán porque siente que hay información que el gobierno no está diciendo del todo. Poco después descubrimos qué ocurrió cuando Charlotte y su escuadrón reciben una misión relacionada con Irán, pero durante el trayecto se encuentran una nube que no debería existir a esa altura. Cuando los aviones atraviesan esa sustancia, sus sistemas empiezan a fallar y una extraña materia negra comienza a afectar los aviones hasta provocar que caigan. Aún así, Charlotte logra sobrevivir. Después del accidente, la trasladan a una clínica ultra mega costosa, donde Daniel, cuando la va a visitar, se da cuenta que ella no recuerda nada. Es ahí cuando conocemos al doctor Victor Serkovich, quien le explica a Daniel que esto no es simplemente una pérdida de memoria. Según él, el tratamiento al que fue sometida funciona creando una especie de barrera entre una persona y ciertos recuerdos. Básicamente, los recuerdos no desaparecen, siguen allí bloqueados hasta que algo o alguien logre despertarlos nuevamente. Y eso puede ser una conversación, una persona, un lugar o incluso un objeto. Allí de inmediato entendemos por qué Juliet empieza a tener pequeños fragmentos de sus recuerdos cuando ve el casco del siglo XVII, las estrellas o cuando alguien le habla sobre su pasado. Pero lo más perturbador es que el doctor también le explica que es posible construir una nueva historia para una persona, es decir, una mentira. Si alguien escucha una historia constantemente y recibe los estímulos correctos, con el tiempo su cerebro va a empezar a aceptar esa nueva realidad aunque nunca haya ocurrido. Y eso es justamente lo que vemos que está ocurriendo con Juliet, porque Camille, Sims y la inteligencia artificial no solamente están evitando que recuerde todo lo que ella vivió, sino que están tratando de construirle una nueva versión de su historia. Además, aquí aparece otro personaje importante, Helen, la periodista que conocimos al final de la segunda temporada, y es que cuando descubre el tratamiento al que está siendo sometida Charlotte, cuestiona si realmente alguien más tiene el poder de decidir lo que ella puede recordar y lo que no, ya que para ella, Helen, incluso los recuerdos más dolorosos forman parte de la identidad de la persona y decidir eliminarlos no le debería pertenecer a alguien más. Ahora bien, me encanta que en tan solo 2 episodios ya nos están empezando a responder preguntas y cómo poco a poco nos están también diciendo cómo es que llegaron a ese lugar. Aunque una de las grandes preguntas que queda abierta es ¿qué es realmente la salvaguardia? Y sí es eso que Juliet está tan desesperada por recordar. Recordemos que antes de perder sus recuerdos, Juliet descubrió que existía un protocolo secreto relacionado con la supervivencia de los silos. Ese protocolo permitía que desde otro silo pudieran liberar un veneno a través de túneles ocultos que acabaría con la vida de toda la población en tan solo minutos. O sea, esto significa que ningún silo es independiente y que existe alguien con el poder de eliminar cualquier otro silo prácticamente cuando le dé la gana. Así que creo que una de las preguntas más grandes de esta temporada es ¿qué pasará realmente cuando Juliet logre recuperar ese recuerdo? Porque cuando lo vaya a hacer posiblemente intente detenerla. Por otro lado, otra historia que creo que va a ser más importante de lo que parece va a ser la desaparición de Orla Kent. Recordemos
Recordemos que Orla acaba de convertirse en la sombra de Carla en el área de suministros y rápidamente descubre que están desapareciendo materiales sin que nadie sepa cómo. Ella incluso empieza a sospechar que alguien está utilizando el área de construcción para sacar esos suministros, pero justo cuando empieza a investigar, ¿adivinen qué? Desaparece. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y aunque esta puede parecer una subtrama mucho más pequeña, la verdad sí creo que puede llegar a ser bastante importante porque en un lugar como el silo, donde no es tan fácil conseguir los suministros y donde literalmente cada recurso cuenta, esto puede ser una amenaza para la supervivencia de todos. Pero bueno amigos, ahora quiero saber qué opinan ustedes porque he visto varios comentarios diciendo que esta temporada comenzó bastante lenta, pero a mi parecer estos dos primeros episodios empezaron a conectar dos historias que parecían separadas, la de Juliet dentro del silo y la de Charlotte antes de que los silos existieran. Literalmente dos personas intentando recuperar una verdad que alguien más decidió esconder. De momento, muchas gracias a todas las personas que me recomendaron esta serie porque en verdad qué serie tan interesante, buena, misteriosa y por supuesto que lo deja a uno pensando un montón. Como siempre, por favor no olvides regalarle un me gusta a este video si lo disfrutaste, suscribirte al canal, hypearlo y sin más que añadir nos vemos de nuevo en el próximo video. Bye.